Y bueno, algunos temas que pues principalmente los capitalinos aquí en la Ciudad de México enfrentamos en muchas ocasiones. Yo creo que todos hemos pasado porque, bueno, vamos circulando en nuestra unidad y de repente hay un choque, pero un choque leve, se le llama choques o golpes lamineros, en esos que hay pues pequeños rozones, pero bueno, se detienen ahí los automovilistas y la idea y lo que se planteaba antes es que pues no te tenías que mover de allí hasta que llegara la aseguradora, porque si no, pues podrías correr el riesgo de que no se te pagara el seguro. Pero esto que conllevaba, bueno, pues imagínense el tráfico, sobre todo si esto se daba en algunas de las principales vías, pues se hacían un tráfico enorme por pequeños golpes en los automóviles. Bueno, pues el gobierno de la Ciudad de México y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, firmaron precisamente un acuerdo para que estos golpes lamineros pues ya no tenga que ser de esa manera y entonces se puedan mover para no obstruir el tráfico y después pues ya que llegue la aseguradora y se pueda solucionar el problema. Pero todo esto tiene más contexto y precisamente para platicar sobre este tema agradezco la comunicación con Carlos Islas. Él es director de Limbra en México y Master Trainer por Latinoamérica. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por tomar esta comunicación. Linda tarde, tocayo. Es un placer estar contigo y con tu audiencia. Efectivamente, como ya adelantabas, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros ha firmado un convenio en el sector para que este tipo de incidentes lamineros, como perfectamente estás comentando, no haya la necesidad de que tú obstruyas las vías de tránsito en espera de que llegue el ajustador para poder deslindar responsabilidades. Esto va a ayudar muchísimo en muchos sentidos, tocayo. El primero es que vamos con esta medida, pues por supuesto a facilitar las cosas, incluso los propios, policías viales van a procurar que cuando algo así suceda, pues se muevan los autos para que permitan el libre tránsito de pues todas las unidades que no tienen problema, de manera que pues, no se quede atorado ahí un nudo, porque debo decir que el arribo promedio de un ajustador ronda los 20 o 30 minutos. Entonces imagina tú si estás en ese incidente laminero en una arteria vial, pues es verdaderamente trágico, porque literalmente, tocayo, se pierden millones de pesos en muchos sentidos, en el tiempo que pierde todos los conductores, en la gasolina que se gasta, en fin, hay muchas repercusiones en cadena cuando una arteria vial es obstruida. ¿Y qué decir si incluso no fuera una arteria, sino una calle más angosta, etcétera? Puede ser un verdadero problema. Entonces, esta iniciativa pues ayudará mucho. Y lo acotas bien, por laminero aplican restricciones, es decir, esto procederá sin ningún problema, porque la audiencia es importante que lo sepa, cuando no hay, por ejemplo, personas o hechos de sangre, le llamamos, cuando hay personas lastimadas, heridas, un atropellado, una persona que ha quedado en mala situación a partir del incidente de tránsito, o que venga el conductor en un estado inconveniente, entonces sí, la indicación es no mover los autos a pesar de los pesares. Pero debo decir, 8 de cada 10 incidentes que tú y yo vemos en la calle, tocayo, son estos que tú refieres como lamineros. Así es de que esto en principio pues va a ayudar muchísimo, porque además cuando llegue el ajustador, pues de todos modos tendrá elementos para poder deslindar responsabilidades. En nuestro país, más o menos entre 3 y 4 de cada 10 automóviles tienen seguro. Y aquí estoy incluyendo todos los seguros que están obligatorios porque el automóvil esté en un plan de financiamiento, por ejemplo. Entonces, esto es importante que pues no se detenga el tránsito, inclusive con esta lógica que yo te comento. La idea es que pues más personas estemos entendiendo la buena responsabilidad que tenemos de tener un seguro, aunque sea contra daños a terceros, cuando somos propietarios de un automóvil. Esto es importante porque además debo decir, en prácticamente 20 de los 32 estados es obligatorio contar con el seguro. Inclusive te diría, tocayo, la multa por no tener el seguro supera el propio costo del seguro. Entonces, bueno, pues no tiene sentido.
Y déjame recordarle al auditorio que un incidente de sangre, es decir, si lastimosamente, si lamentablemente un conductor le cega la vida a un transeúnte o en un incidente de tránsito, en una colisión, pierde la vida un acompañante o un tripulante del otro vehículo, pues depende del juez y el estado donde esto suceda, la multa pudiera estar ascendiendo hasta unos 4 millones de pesos, mientras que el seguro de responsabilidad civil al año, depende de la aseguradora donde lo compres, Carlos, pero debiera de andar rondando entre los 2,800 y 3,500 pesos, es decir, algo equivalente a unos 3 o 4 tanques de gasolina. Así es de que pues ahí están los datos para la audiencia, bien vale la pena estar asegurado. Adelante, tocayo. Bueno, pues sin duda un buen acuerdo que hizo el gobierno de la Ciudad de México precisamente con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, porque ahorita lo que comentas, Carlos, me queda claro una cosa. La verdad es que, como dices, se tiene por ley tener, quienes tienen un automóvil, tener un seguro. Vamos, eso ya es una ley. Pero la verdad es que hay poca cultura de cómo utilizar un seguro. Es decir, desde que se identifica cuál es el apropiado para mí, hasta cuando llega a ocurrir un siniestro, cómo hablar, cómo comunicarme, qué decir o qué no decir. Es decir, falta mucha cultura para saber sobre el manejo del seguro, sobre todo en el seguro vehicular. ¿Qué recomendaciones nos darías, por ejemplo? Tú eres un experto en estos temas. ¿Qué recomendaciones nos darías a la audiencia de Cuesta Arriba? ¿Cómo identificar el mejor seguro? Y también sería, no sé si muy extenso, Carlos, pero en el momento de, vamos a poner el caso de los accidentes lamineros, ¿qué hacer? ¿Cuál es el primero, el segundo y el tercer paso para que todo corra de mejor manera? Contesto de atrás para adelante. El primer paso sería verificar que tú y las personas que estén en tu vehículo estén en buena condición, es decir, que no hayan sufrido lesiones, que no haya sangre, que no estén desmayados. Verificar la integridad física de tuya como conductor y de las personas que viajen contigo, si es el caso. 2, verificar exactamente lo mismo en el auto con el que te hayas impactado, con el que se haya dado la colisión. Si no hay problemas de esta naturaleza, si la integridad física está resguardada, la segunda cosa que hay que hacer es evitar otros accidentes, poner todas las señas, etcétera, para que las personas o los conductores que vienen detrás pues no se impacten. Tercer lugar, idealmente, si la cabeza nos da, porque cuando estamos en una situación así luego es difícil tener cabeza fría, pero si las circunstancias se dan, sacar con el celular una foto de cómo quedaron los autos inmediatamente, si pueden moverse, es decir, si están en condición de moverse, pues moverlos inmediatamente a un acotamiento, a un sitio donde pueda seguir fluyendo el tránsito y no generemos nuevos accidentes. Y cuarta cosa, inmediatamente llamarle a la compañía de seguros. Y para ello, contesto la primera pregunta, uno de los consejos más claros es tener en el celular una copia de la póliza. Y 2, después de tu cumpleaños, quizá la fecha más importante sea el vencimiento de tu póliza de seguro de auto, porque ahí sí, a diferencia de otros seguros, a las 12 del día del vencimiento dejas de tener cobertura. Entonces es muy importante un día antes, una semana antes, estar preparado, porque además también hoy puedes encontrar diferencias que superan el 50% de diferencia entre una compañía y otra para asegurar un mismo vehículo. Entonces son cosas que hay que hacer con tiempo. Tú compras tu seguro, te lo van a enviar por correo o físicamente, pero sácale una foto con tu celular y tenlo a la mano. Y además también ten en tu directorio del teléfono, en tu directorio telefónico del celular, ten el número de la compañía y el número de póliza para que sea muy ágil hacer esto. Hoy muchas compañías de seguros tienen incluso aplicaciones en donde tú das permiso en tu celular para que te estén ubicando constantemente y simplemente lo que tienes que hacer es abrir la aplicación y dar un clic para que sepa la aseguradora que ha sufrido un accidente y exactamente dónde te encuentras. Estas serían algunas de las recomendaciones importantes. Y después depende de cómo esté tu cartera. Yo te diría, mira, insisto, un seguro de solo responsabilidad civil es súper económico. Repito, entre 2,800 y 3,500 pesos por año.
Le sigue la cobertura limitada, que incluye los daños que tú hagas a terceras personas en sus bienes o en sus personas, más el robo total de tu automóvil. Y el tercer escalón sería la cobertura amplia, donde no sé si tienes un incidente, por ejemplo, que te estrellas contra un muro, un poste, qué sé yo, van a poder reparar tu coche después de pagar un deducible. Entonces depende de cuál sea tu cartera, el tipo de seguro que podrás comprar. Idealmente, pues la cobertura amplia, porque estarás resguardando una parte importante de tu patrimonio. A un mexicano le toma 3 años ahorrar para comprarse un coche. Y puede ser además una herramienta de trabajo. Entonces hay que cuidarlo y hay que ser muy respetuoso, por supuesto, también con el reglamento de tránsito. No enciendas el auto si no tienes el cinturón puesto de seguridad. Y acuérdate que rebasar o andar a las prisas o no dejar pasar al de enfrente, vas a ganar en el mejor de los casos 5, 15 segundos y, como dijera Juan Gabriel, qué necesidad. Es mejor tener un poco de educación vial, dejar pasar, y créeme, vas a sufrir menos, vas a tener menos incidentes y vivirás más tranquilo. Esos en principio serían mis respuestas, tocayo. No, muy enriquecedor, la verdad, lo que nos estás comentando. Oye, Carlos, y por ejemplo, si las personas están analizando qué seguro tener en su vehículo porque ya está a punto de vencer, ¿hay alguna manera en la cual podemos hacer un comparativo entre los seguros que existen en el mercado y de esa forma pues ver cuál es que más nos conviene, pero no solamente por el precio, sino también por los temas de cobertura? Claro, mira, de entrada yo te diría, hoy tú te metes a cualquier buscador, Google, Yahoo, el que sea, y tú pones autocomparadores y va a haber una gran cantidad de sitios en donde podrás comparar el seguro al mismo tiempo en segundos que te ofrecen 7, 8 compañías de seguros. Ahora bien, ¿cuál es la lógica? Si tú tienes un coche que tiene alrededor de 5 años de nuevo, es decir, un auto, ahorita pensemos de 2023 a 2018 o 2017, pues el valor comercial de ese automóvil eventualmente todavía compensará el que tengas una cobertura amplia. Quizás si es un poco más viejo, lo que te convenga simplemente sea una cobertura limitada, porque el valor comercial del automóvil ya se ha reducido demasiado. Y si supera esto, si tienes un coche viejo literalmente, no antiguo, que es diferente, pues yo te diría una cobertura de responsabilidad civil. Sería una muy buena decisión en donde tú corres el riesgo de que te lo roben, o repararlo por tus propios medios si sufriera algún daño. Ahora bien, hay algunas compañías de seguros que incluso en autos que tengan hoy 10, 12 años de uso y que estén en buenas condiciones, aún así te ofrecen cobertura amplia por un precio muy, muy razonable. Entonces, lo que sí le diría al público es: no compres un seguro de autos antes de darte una buena comparada en la red. Entonces métanse a internet y busquen los comparadores y créanme que les tomará 5 minutos cuando más tener una muy buena decisión para esto. Yo te diría, todas las compañías de seguros en lo general están increíblemente bien supervisadas, así es de que difícilmente te llevarás una sorpresa. Y el que el ajustador llegue mucho antes o después, a veces es un poco de suerte por la demanda que haya, qué tan lejos esté el ajustador del lugar del siniestro donde tú llamas, etc. En otras palabras, no porque tu ajustador haya tardado 30 minutos en vez de 15 o 18, significa que la compañía es mala, ¿no? Claro. Y lo que sí te digo es que en general, pues los ajustadores son personas sumamente profesionales y actúan siempre en bien de los asegurados. Entonces, pues ahí estarían las recomendaciones. Carlos, por último, también viendo redes sociales, hay algunos seguros por día, hay algunos seguros por mes que también se están dando y eso se ofrecen mucho a través de las redes sociales. ¿Qué tan confiables son este tipo de seguros? Pues yo te diría que muy confiables. Algunos de ellos te ponen digamos una aplicación o bien un dispositivo en el automóvil para poder que esté permanentemente conectado a internet, de manera que van dando cuenta del kilometraje que tú recorres. Aquí la lógica es que debiéramos de cobrar en función a esto que llamamos exposición a riesgo. Entonces, no es lo mismo una persona, por ejemplo, que se dedica a las ventas y que está arriba de su automóvil 4 o 5 horas diarias o más quizá,
que una persona que utiliza el automóvil solamente para ir al trabajo y regresar, en donde está arriba del automóvil 20, 30 minutos máximo en el día. Uno estará más expuesto a tener un accidente que el otro. Y entonces, ¿por qué ambos pagan lo mismo? Esto, por ejemplo, fue muy útil en momentos como en el COVID, en donde pues, la mayoría de las personas teníamos el automóvil encerrado en casa porque pues, no salíamos. Entonces, en este sentido se hace muy cómodo esto. Ahora, confiables sí son, porque todas las empresas que ofrecen seguros están bajo el resguardo de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que vigila, créeme, muy bien todo el desarrollo armónico del sector. Entonces, pues yo te diría, bien, puedes confiar. Si es un seguro que se ofrece de una aseguradora con operaciones en México, es decir, legal, y tú puedes verificar esto en la página de la Comisión o de la Conducef, verás que no tendrás problemas. Sí son seguros, tocayo. Pues sin duda un tema bien interesante y seguramente quedó muy claro para toda la audiencia de Cuesta Arriba. Y bueno, estaremos platicando más adelante seguramente, Carlos, porque hay muchos temas. En este caso hablamos de seguros vehiculares, pero bueno, hay seguros de todo, inclusive la misma modernidad ha llevado a la creación de nuevos seguros o que los seguros abarquen otros temas y sin duda sería un tema muy extenso. Lamentablemente el tiempo es limitado, pero platicaremos seguramente en otra ocasión. Te agradezco mucho, Carlos, que tengas muy buena tarde. Bonita tarde y será un honor, tocayo. Hasta luego. Saludos a tu audiencia. Gracias.